Hay verdades que duermen bajo siglos de silencio. Historias que se repiten tantas veces que dejan de ser cuestionadas, hasta que un día alguien decide mirar más allá del relato oficial. En la historia del pensamiento, pocos se atrevieron a mirar de frente la figura de Jesús sin miedo a las consecuencias. Y entre ellos, uno destacó por su valentía y su lucidez: Baruch Spinoza. Spinoza vivió en el siglo XVII, en un mundo donde la fe dominaba cada aspecto de la vida y donde cuestionar una sola línea de las Sagradas Escrituras podía significar el exilio, la persecución o la muerte social. Aún así, este filósofo excomulgado por su propia comunidad decidió acercarse a la figura de Jesús no desde la devoción, sino desde la razón. Su objetivo no era destruir la fe, sino comprender la verdad que se escondía entre líneas, separando lo que era historia humana de lo que era construcción teológica. En sus estudios, Spinoza comenzó a notar algo que para su época era impensable: las narraciones sobre el nacimiento de Jesús no coincidían entre sí y dejaban huecos que nadie se atrevía a explorar. La idea de un nacimiento milagroso y de un Padre divino se sostenía sobre la tradición, pero no sobre la razón. Spinoza sugería, en sus textos más arriesgados, que detrás de la historia sagrada había un relato humano mucho más complejo, uno que las autoridades religiosas no estaban dispuestas a aceptar. Este vídeo nos llevará a explorar la reflexión que la Iglesia prefirió silenciar, la investigación de Spinoza sobre la verdadera paternidad de Jesús y por qué su conclusión no solo desafió la teología de su tiempo, sino que sigue incomodando hasta hoy. Porque lo que este filósofo descubrió no solo cuestiona una historia, también nos obliga a mirar de frente la relación entre fe, verdad y poder. Spinoza nunca escribió buscando escándalo gratuito. Su objetivo era comprender, desmontar las historias hasta dejar al descubierto los cimientos sobre los que se habían construido. En su obra, particularmente en el Tratado Teológico Político, se atrevió a analizar las Escrituras como si fueran un documento histórico, no un texto sagrado intocable. Cada versículo, cada diferencia entre los evangelios, era para él una pista de que detrás de la narrativa milagrosa había una historia humana que se había transformado en dogma. Cuando Spinoza estudió los relatos sobre el nacimiento de Jesús, encontró que los evangelios no coincidían. Lucas y Mateo describían linajes distintos, detalles diferentes sobre la infancia y hasta contradicciones temporales. Para el filósofo, esto no era un simple error, era la prueba de que la historia había sido moldeada por manos humanas, con intenciones claras de sostener la idea de un origen divino incuestionable. Según él, si Jesús había sido un hombre excepcional, su grandeza no necesitaba depender de un milagro biológico. La idea que más incomodó a las autoridades de su tiempo fue su insinuación de que la figura de José, el esposo de María, no era el centro del misterio, sino un elemento narrativo para proteger la imagen de pureza que la tradición exigía. Spinoza no afirmaba un hecho histórico concreto sobre la paternidad de Jesús, pero dejaba entrever que los relatos divinos eran adaptaciones construidas para consolidar un poder religioso. Su lectura racionalista sugería que Jesús había nacido de una historia humana común, envuelta luego en una narrativa sagrada para sostener el mensaje y la autoridad de la Iglesia. El verdadero impacto de esta interpretación no estaba en negar un milagro, sino en lo que implicaba. Si la divinidad de Jesús no dependía de su origen biológico, sino de su pensamiento y su ejemplo, entonces el poder de la Iglesia perdía el monopolio sobre la fe. Spinoza invitaba a mirar a Jesús como un hombre que había alcanzado una comprensión profunda de la naturaleza y de Dios, entendido como la totalidad de la existencia, no como un hijo biológico de una deidad que reparte premios y castigos. Era un Jesús más humano y más cercano, pero también un Jesús que desarmaba la estructura de control que durante siglos había construido la religión organizada. Para la Europa del siglo XVII, este mensaje era peligrosísimo. No solo cuestionaba un dogma central, sino que abría la puerta a una fe sin intermediarios, a una espiritualidad basada en la razón y en la experiencia directa de la vida, no en milagros impuestos por tradición. Por eso Spinoza fue considerado hereje, perseguido y silenciado.
Sus libros fueron prohibidos, y su nombre se convirtió en un susurro incómodo entre quienes sabían que sus ideas podían cambiarlo todo. Lo más sorprendente es que su reflexión sigue vigente. La pregunta que él planteó, ¿qué pasa si detrás de los relatos sagrados hay una historia humana?, sigue incomodando porque nos obliga a separar la esencia del mensaje de las capas de poder que se le han añadido con el tiempo. Spinoza no buscaba destruir la fe, buscaba liberarla de las cadenas del miedo y del mito. Y al hacerlo, dejó una semilla que, siglos después, sigue creciendo en quienes se atreven a mirar la historia sin temor a lo que puedan encontrar. Aceptar la mirada de Spinoza es como abrir una ventana en una habitación que estuvo cerrada durante siglos. De repente, entra un aire fresco que incomoda, porque mueve el polvo de las certezas que creíamos inamovibles. Su reflexión sobre la figura de Jesús no es un ataque gratuito, sino una invitación a mirar la fe sin el miedo que durante siglos nos enseñaron a tener. Para él, entender la historia humana detrás del mito no destruye lo sagrado, lo libera. Cuando Spinoza sugirió que los relatos sobre la paternidad de Jesús eran una construcción humana, estaba señalando algo mucho más grande: la relación entre poder y religión. Durante siglos, los milagros y las narrativas divinas fueron usados como cimientos de autoridad. Si el Hijo de Dios nacía por intervención directa de lo divino, entonces todo lo que lo rodeaba debía ser incuestionable. Pero si detrás de esa historia hay un hombre que brilla por su pensamiento, su ética y su comprensión de la vida, entonces el poder ya no reside en las instituciones, sino en la experiencia personal de lo sagrado. Esta idea, tan simple y tan radical, sigue incomodando hoy porque nos obliga a dejar de depender de explicaciones externas y asumir nuestra propia búsqueda de sentido. Spinoza nos recuerda que el valor de Jesús no estaría en un acto biológico milagroso, sino en la profundidad de su enseñanza. Al despojarlo de mitos, no lo rebaja, lo acerca. Nos invita a verlo como un maestro de vida, un hombre que alcanzó la comprensión de que Dios, o la naturaleza, es todo lo que existe, y que vivir en armonía con ese todo es el camino hacia la paz interior. Lo que más asusta de la filosofía de Spinoza no es que niegue milagros, sino que entrega la responsabilidad espiritual al individuo. Si ya no hay dogmas que nos sostengan con promesas y castigos, queda solo la realidad, inmensa y neutral, esperando que decidamos cómo vivirla. Para muchos, eso es aterrador, para otros, profundamente liberador. Es aceptar que lo sagrado no está en historias que otros nos cuentan, sino en la vida misma, en nuestra capacidad de comprenderla y de actuar con claridad, sin miedo. Quizás por eso su pensamiento sigue vivo. Porque nos recuerda que la verdad rara vez es cómoda y que, a veces, para encontrar la paz espiritual, primero hay que atreverse a derribar los muros que levantaron el miedo y la tradición. La pregunta que nos deja Spinoza es la misma que flotaba en su tiempo y que resuena en el nuestro: si la verdad te libera, ¿estás dispuesto a escucharla aunque derrumbe lo que siempre creíste? Tal vez por eso nadie quiso escucharlo en su época. Porque mirar de frente la humanidad de Jesús y la neutralidad de la naturaleza es renunciar a la seguridad del mito. Pero, en ese acto de valentía, hay una recompensa silenciosa: la libertad de pensar, la libertad de creer sin miedo y la oportunidad de encontrar lo sagrado en la vida misma, sin esperar que nadie nos lo dicte.